y cuando lo ven a este chico canizo arriba de la cama, les viene a la mente el pedido de captura que tenían, que radicaba en esa comisaría, y lo hacen efectivo sacándolo a los golpes de adentro de la casa. Que creo que alguien iba a preguntar algo. Díganme, por favor. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Ya sabe, levanta la mano. No, sí, Omarcito, a ver. Perfecto. Entonces, esta persona, según testigos, no menos de tres, es sacada debajo de la cama, perdón, es sacada de arriba de la cama, es despertada a los golpes. Según se refiere, según una cronología de aplicación, comienzan los golpes en el tronco, en una relación personal 3-1, con la intención o la finalidad de poder reducirlo. Cuando supuestamente está reducido, le ponen las esposas y lo sacan arrastrando descalzo por el pasillo de la casa, lo suben a un patrullero y lo llevan a la comisaría. Una vez que lo llevan a la comisaría, eh, este muchacho eh, comienza con una evolución francamente mala. En primera instancia, vamos a apelar un poquito a la medicina legal, ¿no? Yo llevo este caso a través del doctor Maldonado, en aquel momento Perdóname, jefe. Omar, quería que yo Sí, les comentes eso, porque acá los alumnos todavía no han tenido ninguna posibilidad de tener un llamado desde ningún lugar, ¿no? Y tienen la duda que siempre se plantea es, ¿cómo llego yo a tener acceso a una pericia? Y bueno, esto viene a colación y por ahí podés explicar cómo es habitual que te contraten. a ver, las contrataciones en primera instancia, por lo menos en mi caso, fueron después de 9 años de carrera o durante los 9 años de carrera en Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el Cuerpo Médico Forense, y obviamente los contactos que esto permite y que va generando, a uno lo va poniendo en contacto con diferentes abogados. La situación que tiene uno en particular en lo que uno hace, en los dictámenes que uno fija o establece como perito, como se dice de los jueces también. Uno habla por las pericias, lo mismo que el juez habla a través de sus sentencias. Yo les puedo hablar muchísimo de esta causa, pero creo que nunca van a poder comprender el abarcativo, no, mejor dicho, comprenderlo técnicamente, sí, obviamente no van a tener dificultad, en tanto son todos colegas, pero el cómo se desarrolló, el comprender por qué llega uno a un resultado cuando se encuentra con todas las negativas de las instancias del aparato judicial y la perversidad, por otro lado, del aparato judicial. Para que tengan una idea, en aquel momento el juez de garantías que me toca durante la instrucción es el doctor Melazo, actualmente detenido. Fue escarcelado hace poco, menos de un mes, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, es un pequeño detalle. Pero, o sea, luchar con las garantías o las no garantías que ofrece un juez de estas características, completamente parcial, o un fiscal como el fiscal Romero de O La sea, Plata, o sea que de la Fiscalía número 5. podemos decir que tu labor no solamente fue enfocada hacia una determinación objetiva, como tiene que ser una pericia, sino que también colaboraste en parte con la defensa para poder llegar al resultado que lograron, ¿no? Al particular notificado, Ex, perdón. exactamente. Y de hecho hubo algo que fue importante, porque el doctor Maldonado ya me había recomendado algunas pericias, siempre habíamos trabajado bien, sin ningún tipo de problema. Detrás de esta pericia estaban las Madres del Dolor, la Fundación Bru, o sea, había varios grupos de movilización social de personas
contra la muerte por torturas o muertes injustificadas o justicia por mano propia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en palabras del doctor Maldonado, no fueron mis palabras en absoluto, el doctor dice, si ustedes quieren un resultado en este juicio, ya me lo leeremos. Dice, si no, no me consultan. O sea, yo sé lo que él puede dar porque fue alumno mío en la carrera y en el curso. Acá vamos a, así como inventamos el curso de, ahora te cuento, Omar, vamos a hacer un curso de redacción, un taller de redacción, ¿viste? Excelente. Sí, redacción jurídica, ¿no? Que viste que el médico por ahí le cuesta un poquito lo que es la parte del conocimiento de la técnica jurídica. Y me parece que Exacto. también estaríamos dentro de la posibilidad de dar un curso de marketing para profesionales, que eso también. Y parece gracioso, Sí, pero lo digo en serio. O sea, sí, que en sí, sí, cualquier sí, momento sí. un curso, porque claro, yo entiendo la dificultad que uno sale diciendo, bueno, ¿y ahora cómo me van a venir las pericias? ¿De dónde aparecen? ¿No? A ver, el abogado tiene una muy gran virtud, que es el hecho de saber venderse antes de salir de la facultad. Los médicos tenemos una pésima costumbre, que es el hecho de no saber dónde estamos parados, aunque tengamos 20 años de carrera, si no nos refirieron, no nos orientaron, no nos puso alguien de renombre o no fuimos formados o moldeados o respaldados por un nombre que, que fuera justamente importante. Y obviamente que los nombres de nuestros ancestros, como digo yo, nuestros abuelos en la medicina y los que tenemos entre 40 y 50 años, como en mi caso, yo estoy más cerca de los 50, pero los que tenemos de esta edad fuimos formados por los últimos viejos dinosaurios de la medicina. Entonces, uno tuvo clases en algún momento con una invitación especial de René Favaloro al servicio de San Martín de la Plata, de cardiología, con los hermanos Cosio en cirugía, formados por los hermanos Finochietto, con el doctor Maldonado en medicina legal. Obviamente son nombres que pesaban más que el solo nombre en sí mismo, sino uno tenía que capitalizarlos, porque cada clase era un libro en sí mismo. O sea, tener una clase de infectología con Sechín, o sea, que pasara por la puerta, viera la obra vacía, entrara, preguntara qué teníamos que ver y salía hablando de otra cosa completamente distinta, de un tema que comenzaba a improvisar y daba una clase de 2 horas y seguía, porque salía el recreo y cerrábamos la puerta para seguir escuchándolo a Cecchini. Entonces, era un lujo realmente, era un lujo. Creo que tenemos que volver, es mi pensamiento personal obviamente, ¿no? Tenemos que volver en nuestra esencia, en nuestro mérito, en nuestra persona y en nuestras características y sobre todo en nuestro saber médico, a lo que decía, y vi unas cuantas caras que asintieron, lo que nos decía nuestro querido doctor Poli. Muchos lo odiaban, pero yo rendí mi primer examen con él y nunca estuve tan orgulloso en toda la carrera de sacarme un 4, después de un examen de 4 horas y media. Y Poli lo que nos decía, o sea, lo que nos terminó diciendo, era que solo sabe de medicina nada sabe. O sea, para llegar a ser un buen perito hay que ser un buen médico. En cualquier especialidad que uno haga, no importa. O sea, primero hay que ser médico, porque el título no hace diferencias. Uno no puede alegar al momento que está frente al paciente o al momento que está frente al cadáver, esto no lo sé. Que esto no lo sé, ocurrió en este juicio del cual estamos hablando. Y ocurrió 2 veces en un careo, y eso está a disposición, no es una cuestión de ocurrencia mía,
Esto está a disposición de uno de los elementos de los que yo tomé valor para poder hacer la pericia y poder integrar. Porque al hablar de la dupla, fiscal, parte acusatoria, juez de garantías, controla y vigila el debido proceso y la legítima defensa en juicio de la persona, o por lo menos legítima defensa durante el proceso de la persona, o sea, del imputado. Hay una situación puntual en la que cada cual cumple su rol y ese rol tiene que ser cumplido y debe ser cumplido porque es lo básico que garantiza la Constitución para cualquier ciudadano. Tengan siempre en cuenta que el derecho penal es un derecho que es de aplicación positiva y no solamente de aplicación positiva por lo escrito, porque siempre se dice el derecho es positivo. Sí, todo el derecho es positivo, pero es positivo porque está escrito. Si no, sería un derecho consuetudinario, un derecho que se transmite por usos y costumbres de generación en generación. Nosotros tenemos pautas consuetudinarias que son las que puede fijar, por ejemplo, la jurisprudencia, que por eso se constituyen en únicas respecto de una norma general, que es la que da un artículo que es el más benigno para terminar juzgando a la persona que se está juzgando en ese momento. Marcelo, nuevamente, por favor, cachetazos si me estoy equivocando. No, inclusive viene bien porque ustedes notan ya ahora a través de la disertación del doctor Ledesma, que todo lo que yo lo que estuvimos diciéndoles en el curso respecto de cómo es esta figura, dónde termina la figura del fiscal, cómo es esta acción tripartita, cómo son las partes, derecho penal, todo lo que estuvo nombrando en una breve disertación de unos minutos, es prácticamente casi el leitmotiv del curso que estuvimos dando. Así que se dan cuenta como el doctor, que es un doctor que tiene experiencia en lo que tiene que ver con la presentación de pericias judiciales, previamente, ante todo, está indicando que sabe dónde está parado. Cuando ingresó al sistema judicial, sabía que había un juez de garantía, que estaba el fiscal, sabía dónde estaba parado. Y eso es una de las cosas importantes que complementa la actividad pericial. Porque podemos ser excelentes peritos médicos objetivos respecto de lo que tiene que ver con el desarrollo de una pericia, pero nos falta saber qué carajo estamos haciendo cuando estamos dando eh, participando en un debate oral como testigo, o participando en un debate oral solicitado como perito de parte o solicitado como consultor jurídico para uno de los abogados. ¿Se entiende? Bueno, Omarcito, con respecto a esta cuestión puntual, ahí la verdad que Ahora sí levanté el video. Ah, ahí está, ahora lo Perdón. vemos al doctor. Ahora te lo voy a poner en primer plano en un ratito, para que salgas en la grabación, que esta clase va a estar grabada. Te lo aviso ahora porque no te lo dije. Para que ellos No después hay problema. lo puedan seguir viendo. Ok, Y perfecto. puedan retroceder. Con respecto bueno, la pericia en sí que realizaste, ya dijiste más o menos cómo fue que te contrató, ¿no? Te contrató el particular. Claro, se me contrató de ese modo y en realidad, dado que yo colaboro para algunas de estas fundaciones, con la mayoría en realidad, particularmente tomé el trabajo sin costo, por una cuestión de ética y por una cuestión de principios. Eso lo maneja cada cual. Obviamente no está mal que ustedes cobren su trabajo, y de hecho es un trabajo que se cobra y se cobra bien, se cobra caro. Ujú. Si ustedes se regalan desde la primera pericia es algo que nunca más van a dar vuelta. Si ustedes son caros desde la primera pericia, los van a respetar por ese motivo. Bien. Lo mismo que en la consulta. Claro, eso ya excede a la tarea nuestra. Bueno, y con respecto a, ya saben ellos cómo te contrataron, cómo accediste, y bueno, ¿qué tuviste cuál fue tu participación para que, o sea, dónde estuvo el kit de la cuestión como para que vos puedas hacer ese desarrollo que todos leímos de lo que Yo dijiste? tenía bueno, justamente el desarrollo que se leyó tuvo un 50 y un 50, o sea, lo que encontramos de aburrido, a lo mejor en ese desarrollo, fueron presentaciones unilaterales sobre resultados que me fueron llegando por parte. Como la primera medida que solicitamos fue la exhumación de cadáver,
recuerden siempre cuál es la conservación del cadáver en los diferentes medios, aire, agua y tierra, que en la tierra es donde más se conserva. Siempre hay algo que se puede llegar a sacar nuevamente del cadáver. Por ejemplo, un licuado de un pool de vísceras, la cromatografía gaseosa, le va a entregar resultados que increíblemente 2 años, 4 años, 6 años después, ustedes todavía los van a seguir viendo y van a seguir teniendo determinado tipo de técnicas si la técnica es procesada con cuidado. En este caso, los errores atribuidos fueron errores atribuidos a la práctica forense, la práctica médica forense, la práctica en la mesa de autopsia, cuando hay fotos de una laringe, una foto que es sin técnica forense. Recuerden siempre que la foto con técnica forense la pueden hacer ustedes, inclusive si tienen dudas. Si compran una cámara reflex, no digo de las más caras, con un flash de tipo anular, o sea que borre las sombras alrededor del gran angular, y tienen que sacar a 90 grados de todos los planos. O sea, del plano horizontal, del plano vertical, o sea, del plano XY, del IZ y del anterior. Bueno, al corrector revés, 0. Pero, o sea, tiene que ser de 90 grados en los 3 planos, la fotografía. Eso es una fotografía que puede ser indubitable. Una fotografía que tenga angulación, lo mismo que una radiografía que tenga angulación, es un defecto forense y puede ser rechazado in limine, o sea, en primera instancia, o puede ser rebatido en un juicio oral por un perito que sea hábil en el hecho de poder mirar imágenes, de poder estar en contacto con imágenes. Entonces, en esas imágenes fue justamente donde se observa el hecho de que la persona, Canizo, tenía entre las cuerdas vocales un hematoma que era de índole vital, y este hematoma se extendía hacia las cuerdas vocales del lado derecho. Esa descripción no la hice porque era dudosa justamente por la angulación, pero digamos que para nosotros y como última referencia o elemento para pedir en una instrucción suplementaria la exhumación de cadáver, como la laringe había sido abierta por atrás y había sido fracturada hacia adelante, me permitía la nueva pericia radiológica, o sea, yo tenía que tomar todos los elementos que fueran negativos desde el punto de vista forense, o sea, elementos de mala calidad, elementos de duda, elementos que pudieran ser dubitados o elementos que fueran de error directamente. Lo mío consistía en relativizar absolutamente toda la pericia. Y si bien no me dieron acceso al cuerpo en sí mismo y a las muestras para repetir la pericia, tuve la suerte de que cometieron tantos errores que los dejaron por escrito. Entonces esto fue... sí, ¿Puedo hacer una pregunta, Omar? por favor, adelante. ¿Con quién tengo Omar, gusto? en el expediente figura Sí, que los golpes recibidos eran del lado izquierdo. Vos estás sí. describiendo un hematoma del lado derecho. A ¿Sí? ver, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bien, desde las cuerdas vocales hacia diafragma aproximadamente. Entre las cuerdas vocales, en la línea media, que se extendía entre ambas, se extendía horizontalmente en la glotis, y lo que Sí. quería destacar era que en forma submucosa quedaba pendiente, por decirlo de algún modo, como una pequeña vesícula de sangre. Si recuerdan las fotos, recuerden Sí. que estamos periciando sobre una fotografía, Sí. pero Y ahí vos quedaba habías hecho referencia a que no eran de buena calidad, así que que no eran de buena calidad, pero la eso no... fotografía. La fotografía forense
no era de calidad forense, justamente. No gozaba de técnica forense, o sea, de eso hablamos de mala calidad. Cuando me refiero a buena o mala calidad, no me voy a referir al aspecto técnico de la cámara o a la iluminación, salvo que sea elemento específico, sino a la técnica forense específicamente. A la toma exacta basada en la técnica forense de la fotografía. Exactamente, exactamente. Perfecto. Ahora, otra cosa, viste que Sí. en el expediente también se refieren que le pegaron patadas y bueno, de todo un poco a Canizza. Sí, y exacto. la contusión pulmonar, yo no lo leí ahí que estuviera descripta. No, hay muchas cosas que no están descritas. Hay Porque muchas. yo hago Sí. cirugía, yo soy jefe del centro quirúrgico del Hospital Sanguinetti de Pilar y Ajá. todos los días estamos operando. Si bien yo hago traumato, pero intervengo en muchas de los accidentes de tránsito. Y las contusiones se ven cuando vos los abrís. Sí, obviamente. Y esto no lo Obviamente. describieron, Sánchez no lo describió. No, Es decir, no hubo se descripción, ni tampoco hubo comieron, descripción del hematoma laminar. se comieron unas cuantas cosas, a mi criterio, ¿no? Se comieron el hematoma subdiafragmático, del cual hacen la descripción, y todos sabemos, los que provenimos de la terapia intensiva como primera especialidad, como es tu caso también, por ejemplo, provenir de la cirugía, mucho más todavía. Hay una cuestión en la cual un hematoma en el abdomen produce todas las manifestaciones clínicas que presentó Canizza, Sí, desde el primer dolor hasta el delirium, hasta su agotamiento, su shock hipovolémico, las características clínicas, y finalmente la muerte. Y describen que hay un hematoma laminar subdiafragmático o interdiafragma hepático, y dice del cual no existe el origen, cuando todos sabemos que la aceleración, desaceleración brusca del ligamento suspensor del hígado es la primera causa de sangrado subhepático. Y hay un sangrado importante, te digo, que el hígado cuando está traumatizado se desgrana como si fuera... Exacto, sí. fuera Es muy friable. carne picada, se desgrana todo. Sí, sí, eso no está descrito tampoco. No está descrito. Otra No cosa, está viste descrito. que aparentemente tenía benzodiazepinas Sí. residuales. ¿Y quién se lo dio a eso? Porque no se describió. Fue dado en la comisaría. Eso No. aparece en testimoniales. Porque no hicieron referencia a quién se le entregó la benzodiazepina. Sí, la buscapina. La buscapina el hermano, que Sí. fue a la tarde, o sea, o por lo menos pasado el horario de la media tarde, Sí. que hace la entrega de la buscapina. Con eso lo que logra el hermano, obviamente, es frenar todas las manifestaciones parasimpáticas y por Exacto. ende prolonga el shock, o sea, las manifestaciones clínicas del shock hipovolémico. Sí, exacto. Le damos paso a Marcela también, que quiere hacer una pregunta. A ver, Marcela. Gracias. Hola, Bien, doctor, Omar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está, ¿Qué tal? Marcela? Le quería preguntar si hubo alguna respuesta con respecto a la no utilización del protocolo de Estambul, que es el que está, digamos, es el más indicado para ver todo lo que es patología de cuello y base de boca y lengua. Exactamente. Bueno, esa es una de las cosas que quería ver, porque lo que estaba explicando del hematoma, de la laringe, o sea, obviamente tiene características vitales, y además de las características vitales, hay lo que pareciera, pero vuelvo a lo mismo, no hice la descripción por defecto posicional de la fotografía forense, pero pareciera existir un derrame sedoso de Morel-Lavallée en una forma de gota submucosa pendiente hacia la vía aérea. Por eso es que la conclusión es además del shock hipovolémico, obviamente, pero el shock hipovolémico también es un contribuyente por la hipoxia crónica al síndrome asfíctico subagudo. Sumado, claro, al síndrome asfíctico, por supuesto.
Exactamente. O sea, y este muchacho, por eso que hablábamos, porque el juzgado no podía entender en primera instancia, y fue con este ejemplo que pasa. La primera instancia, que es la de oral criminal, porque oral criminal llega como torturas y averiguación causales de muerte. Oral criminal se declara incompetente por la cantidad de años que tiene que otorgar en la pena. O sea, no olvidemos que homicidio simple, nada más, como hubiera sido en este caso, mejor dicho, como debiera arrancar en este caso, son 8 a 25 años. En este caso, hablando de funcionario público, estamos hablando de los calificativos que otorga el artículo 70. Claro. Y hay el artículo 80, perdón. 80. Los El 80, agravantes. sí, sí. Claro. Los agravantes. Agravantes o calificativos. Sí, sí. O sea, que califican el delito. La calificación, perdón, la calificación penal corresponde a, puede ser agravante o atenuante. Claro. Claro. Por eso se llama lo que es calificado. Calificado es cuando además, claro, cuando un artículo del código empeora o mejora la situación de un artículo anterior, como es el caso de esa relación entre el 79 y el 80. ¿Bien? Perdón. No, gracias, Marcelo. Gracias por clarificarlo. En este caso ya este artículo, por la situación, o esta situación por sí misma, iba a una cadena perpetua, eso en el ámbito judicial. Por ende, esto, oral criminal, no lo puede fijar porque oral criminal se dedica justamente a los crímenes menores de 5 años. En más de 5 años y o instancias públicas es criminal y correccional. 6 años. 6 años, perdón. Entonces, lo toma, perdón, se declara incompetente. Que se declare incompetente no quiere decir que no continúe en la instancia judicial, porque si no, hay una completa falta de aplicación de justicia. Entonces, lo eleva a Cámara. Cámara, en este caso, la defensa también hace su queja a la Cámara respecto de la forma en la que fue juzgado o creen que fue juzgado. La Cámara se defiende exclusivamente con el informe médico y con los resultados que vos preguntabas, incluido también el resultado de la situación médica. No conforme con eso, va a casación, pide casación baja a oral criminal directamente. En todos los casos, sobre la base del informe médico que se realizó. El informe médico sostuvo en todos los casos todas las pericias. Esto nos brinda una situación. El eventual delito que puede estar cometiendo por impericia, negligencia, inobservancia e imprudencia, cuanto mínimo, el artículo 72, cuanto mínimo, el grupo médico forense que realiza la autopsia en ese momento, con más otros delitos que la instrucción pudiera llegar. O sea, la instrucción me refiero a la parte investigativa y a la parte particular que se presenta como particular damnificados, en este caso los familiares del fallecido. O sea, que tienen derechos muy parecidos a los del fiscal para poder llevar adelante una investigación, siempre de la mano del fiscal, y proponer la realización de pericias, solicitar, peticionar, oponerse y demás. Vuelvo a lo mismo, siempre de la mano del fiscal, pero ante el juez. ¿No? ¿Vamos bien, Marce, en lo que es la... Muy bien, excelente. No sé, ¿está bien, Marce? ¿Tenés alguna pregunta más que quieras hacerle? Sí, quería preguntar algo más. La doctora Esther Sánchez, digamos, ella se defendió diciendo que el protocolo de Estambul no era utilizado por la asesoría pericial.
Sí. que no es, digamos, que no es de uso normal, digamos, ¿eso sigue así? ¿Eso cambió a partir de un caso como este? ¿O se puede utilizar en forma optativa, digamos, por el profesional? No, desde el momento que Argentina suscribe el Claro. protocolo de Estambul, el protocolo de Estambul pasa a tener jerarquía constitucional, porque Ujú, el protocolo de Estambul está contemplado dentro de los derechos del hombre. claro, o sea, deberían haberlo utilizado. Exactamente. O sea, a partir de ese momento, el protocolo de Estambul, tanto para revisión de vivos supuestamente sometidos a Claro, torturas claro. o de muertos que supuestamente deriven de actos ilícitos, sobre todo cuando son actos políticos o de índole terrorista o por ideologías, diferencias raciales, sexuales, minorías, etcétera. Es muy larga la descripción, pero lo puedes encontrar Sí, perfectamente sí, en sí, sí. internet. Ujú, El protocolo de Estambul da en una forma muy taxativa todas las formas de proceder en cada revisión, en cada acto, para tener justamente esta cuestión comparativa. A ver, nosotros somos científicos y tenemos que dar pasos que permitan reconstruir desde lo científico. claro, Acá no hubo criterio no hubo. científico en el proceder, aunque sea mirándolo con buena cara, como Sí, mínimo. Es más, yo creo que en realidad hubo negligencia sí, en el sí. proceder. Cada careo duró cerca de 3 horas. ¿Derivó eso en Eh, algún proceso para esta profesional o quedó todo ahí? están pedidos los procesos, Ajá, Lo que, están pa- lo que pedidos. pasa es que en el desarrollo del expediente, o sea, el proceso Mm, no puede aparecer de distintas maneras. Una de ellas es que de oficio el fiscal o el juez mismo diga, bueno, claro. ármese expediente o incidente particular o directamente denúnciese ante los organismos correspondientes y se hace a través del mismo proceso. Y si no lo hace, porque es una facultad del juez hacerlo, la parte lo puede solicitar directamente. Entonces, a mí me ha pasado en varias veces en alguna situación similar en donde yo veo que el perito está haciendo, su versión es bastante irregular y solicito que se lo procese directamente. Entonces, a instancia de parte se arma incidente y se plantea la denuncia. exacto. La mayoría de las veces no procede, pero no procede porque no debería proceder, sino que porque la defensa igual, o sea, o estando trabajando dentro del expediente, a mí me importa para ese momento esta cuestión, ¿entendés? Me importa para dejar sin efecto el testimonio del perito o del testigo o de quien fuera, y después yo ya me olvidé, no necesito seguir adelante con esto si yo a mí me dio bien el caso. ¿Entendés? Entonces queda un poquito ahí en la nada. Pero bueno, la verdad que el buen proceder debería que esto se continúe, ¿no? Sí, Entra sí, en realidad, permiso, Marce, Sí, sí, sí. entra en una situación de una mala aplicación de economía de justicia. Ujú, O sea, se supone que en realidad aplica la economía procesal y no está aplicando la economía procesal porque lamentablemente ese perito mañana puede hacer la autopsia de un familiar nuestro o la nuestra. O sea, no ujú, deja de ser un médico, tal cual. ¿no? O sea, y como médico le corresponden todos los mismos deberes. O sea, justamente nuestra función es en nuestras diferentes áreas, inclusive la forense, brindar nuestro testimonio de expertise en el área en la cual tenemos comprensión e injerencia de actos. Ujú, Y perfecto. entonces, en este caso, cuando esto no se aclaraba, porque vos habías hecho la pregunta, Marcela, Mm, el ejemplo que prosperó, que ustedes lo habrán leído, fue el ejemplo de Alicia Muñiz, que sí. fue un ejemplo que quedó en la jurisprudencia de la medicina legal a punto de partida del doctor Raffo. Más allá de mis diferencias con Raffo, pero eh, quedó desde el punto de vista del lugar de Raffo, Alicia Muñiz queda viva. Alicia Ujú, Muñiz muere minutos después por los sangrados internos, sobre todo dentro de la cavidad craneal. No muere asfixiada y es ujú, arrojada muerta.
porque tiene lesiones vitales por caídas. Desde el primer piso del balcón hacia las lajas que estaban abajo. Por eso la condena que tuvo Monzón también. Claro. En aquel momento todavía no estaba el peso, los agravantes o los cambios impuestos por todo lo que corresponde a los derechos de la mujer, que también se incorpora dentro de lo que son los derechos humanos y dan una nueva forma o una nueva perspectiva a lo que es la forma de encarar el homicidio. ¿No? O sea, yo creo que en este caso lo importante fue trabajar, yo voy a contar mi experiencia personal, ¿no? Porque he participado en otros homicidios. De eso se trata acá, Omar, de eso se trata acá. De eso se trata. Bien. He participado en otras situaciones de estas características, estuve en el caso de Ángela Rawson, me han consultado por el caso Nisman, y a ver, las opiniones que uno puede llegar a dar y que más de una vez uno tiene que reservar, no reservar por el hecho de salvaguardar una verdad o salvar a nadie, nada más lejos de eso. Sino que en realidad pasa por el hecho de decir verdad en todo cuanto se pudiere, tal cual uno jura al momento de prestar el juramento al momento del juicio oral. La experiencia que uno tiene que aportar en este tipo de casos es la experiencia de decir, sé anatomía, sé fisiología, sé de tóxico, y vamos sumando las 36 a 40 especialidades que tenemos en toda la carrera, y como decimos siempre, o sea, los médicos legistas sabemos tanto de todo que finalmente no sabemos nada de nada. Pero para eso están los libros, para eso está Internet, y pueden buscar, porque me ha pasado que un fiscal, en realidad con ganas de hundirme nada más, o sea, porque no tenía a nadie a quien acercar, quería hacer caer al perito, o sea, a mí. Me pidió el desarrollo de la ecuación de Bismarck en un juicio oral. Es más, no me daban la causa para leerla. La causa para leerla, dos trapitos borrachos, la plaza de San Justo. No sé, me pedía la ecuación de Bismarck para ver quién estaba más borracho de los dos. O sea, es una locura. Es una locura, pero uno se encuentra con este tipo de seres perversos dando vueltas, igual que una conjuez en un tribunal colegiado, en un juicio oral. Yo tenía pocos años de psiquiatra. Me quería procesar a toda costa porque yo no recordaba por qué motivo había visto a tal persona. Y daba vueltas, y daba vueltas, y daba vueltas, y daba vueltas. Entonces, una vez que terminó de dar vueltas, le pregunté si me permitía dejar hablar, si no le molestaba. Me dijo que no. Estuve 40 minutos hablando de memoria. Desde la electrofisiología de la memoria hasta las áreas de transmisión, neurociencias, no jodió más. O sea, igual esto es, claro, es una muy buen recurso que tenemos los abogados, ¿no es cierto? A los testigos, a los peritos, siempre ante una causa nuestra. Mira, aquello que vos tengas dudas o que pienses que vas a hacer mal en decir, lo fundamental es el no me acuerdo, es la salida elegante para siempre y no hay forma de volver atrás. No me acuerdo, claro, no me acuerdo. a ver, es por lo único que no te van a procesar, Claro. por no acordarte de algo. Claro. Pero hay algo que es importante. Cuando estén con un cuerpo, cuando estén con un cadáver, he conocido, lamentablemente no, es un honor conocerlo, pero al doctor Folino que tuvo problemas muy serios
por hacer la autopsia de Cabezas y que Cabezas tuviera 2 disparos dentro del cráneo y no uno. Lo que pasa es que la incineración hizo que buena parte del hueso se rompiera. Tengan en cuenta siempre las temperaturas de rotura de las diferentes partes de los diferentes tejidos. Eso es importantísimo, porque nunca saben qué es lo que va a pasar. Hace 3 días me consultaban de un canal de televisión por este escribano que descuartizó. Bueno, a ver, primero tiene que haber un determinada expertise o una mano que ayude para descuartizar. Y hay algo que explico siempre en los juicios orales. Todos los problemas que tuvieron todos los asesinos, desde el que mató a uno hasta el que mató a Massa, fue el hecho de esconder los cuerpos. O sea, el problema que tienen es el cuerpo, no es otro. O sea, matar puede matar cualquiera. Y eso lo podemos ver en psiquiatría en otro momento. Matar mata cualquiera. El problema es qué hacemos con el cuerpo después. Porque un cuerpo no se oculta fácilmente. Y en este caso, la sola muerte ya permitía inferir una situación, y el hecho de ver a la esposa, la forma en la cual respondía, la desafectivización y demás, hablaba de mucho de lo no dicho. Entonces, no es necesario que sean psiquiatras o psicólogos médicos o lo que sea para ser médicos legistas, pero sí que tengan una orientación a ser open mind, a poder ser abiertos en el hecho de poder leer, porque poder leer a una persona les va a servir al momento de la autopsia en las lesiones que tiene la persona. ¿Por qué tiene esta lesión que no coincide con todo el resto? ¿Por qué tiene tanta cantidad de lesiones post-mortem o post-vitales que no coinciden con todo lo que le pasó? ¿Por qué motivo hubo tal ensañamiento con esta persona? Caso Canizo. ¿No? ¿Por qué se eligió este modo de muerte? En este caso fue por descuido. O sea, el descuido típico y el proceder típico de los cuadros medios viejos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Lamento si hay algún policía que sea además colega y que esté mirando en este momento esta transmisión, pero hay una cuestión formativa que hace que esto pueda ser de esta manera y no de otra. O sea, no cualquiera puede llegar a aplicar de determinados modos, inclusive hasta los rasgos psicopáticos por un lado, narcisistas por otros, y en combinación de estos dos, siempre tener en cuenta, pensarlo, tenerlo en cuenta, la sexualidad de la persona. Y no solamente la sexualidad genital, sino la sexualidad como modo de expresión. ¿Quién es la persona que estamos entrevistando cuando nos pide el juez la pericia por el 34, inciso primero? O sea, para determinar si es imputable o es inimputable. ¿No? O sea, porque ahí depende que mandemos a una persona perfectamente imputable a un manicomio o que mandemos un loco que no sabe qué hizo de toda su vida, que lo pongamos en un régimen carcelario donde seguramente lo van a terminar matando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque nuestra función como médicos legistas, aún así, continúa siendo sanitaria. O sea, continúa siendo una profesión de medios y no de fines. O sea, un error de última podemos enmendarlo. Podemos decir, no me acuerdo. Podemos decir, sobre un error, bueno, puede ser tal cosa. O sea, planteemos el más difícil y menos probable de todos los diagnósticos diferenciales, pero hay un libro que lo describe. Listo, con que esté escrito es más que suficiente.
y tengamos conocimiento, como hablábamos antes en el caso Canizo, de la integración toxicológica, farmacológica. O sea, no piensen que yo en ese momento para hacer ese informe me acordaba de cuál era el procedimiento bioquímico por el cual se procesaba una benzodiazepina y si era cromatografía gaseosa, cromatografía lineal, cromatografía de fase sólida o de fase líquida. No sé, del libro de fármaco no muerde, fui, agarré Goodman y Gilman, empecé por ahí y después seguí con otros libros de clínica y de toxicología hasta ir buscando, llegar a las cantidades, llegar a la ecuación y poder decir, bueno, esto es sustentable por tal y tal y tal y tal y tal motivo. O sea, tenemos estos motivos para poder sustentarlo. ¿Esto solo sirve como prueba? No, esto solo no sirve, no alcanza. Nos hace falta todo el resto. Bueno, ¿el resto qué es? El resto de las intoxicaciones. Perfecto. ¿El resto de las intoxicaciones me siguen explicando por qué se murió? No, tampoco. O sea, entonces, ¿a dónde tengo que ir a ver? Tengo que ir finalmente al primer lugar, o sea, el nacimiento de la fuente, a la clínica. ¿Cómo entra este muchacho? Este muchacho, este delincuente, póngale el nombre que quiera. Lo pongo en este contexto para que sea coloquial. ¿Cómo entra a la comisaría? Entra sano, entra caminando, lo disfrazaron de chichón, le dieron pelota, no le dieron pelota, le dieron comida, no le dieron comida. ¿Cuál fue su comportamiento? Porque era muy fácil decir estaba drogado. Y casualmente era alcohólico, pero no era un alcohólico de poca monta, por decirlo de algún modo, y no era un cocainómano. Y querían justificarlo con un electro por estas historias ventriculares, cuando la CNRT le había dado una habilitación A1, o sea, que es la máxima para manejo de vehículos, o sea, de transporte de cargas peligrosas y o pasajeros, creo. O sea, pero es la máxima categoría. Entonces, esa categoría no se le da a una persona que tiene una patología cardíaca, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, tenemos que leer a la persona. Tenemos que leer el contexto de la persona. Tenemos que leer la muerte de la persona. Y después tenemos que leer, obviamente, la autopsia de la persona. Y a veces es más fácil o sea, esta mirada, este panóptico que uno tiene posibilidad de realizar, pero, perdón, justamente un llamado telefónico. Este panóptico que uno tiene posibilidad de realizar, que aporta más de lo que aporta la autopsia. Obviamente la autopsia acá aportó muchísimo. Y lo primero que aporta la autopsia, que uno puede decir, lo uso o no lo uso, o, a ver, ¿cómo vamos en las prácticas, usos y costumbres? Bueno, por el derecho consuetudinario sería perdonable que si todo el mundo hace las autopsias de este modo y ven bien la garganta, esta médica por este motivo la haya hecho. ¿Científicamente es correcto? ¿Es reproducible el método? No. Es sencillo. Entonces, violentó un protocolo médico, por ende un protocolo científico, y violentó un derecho humano. O sea, eso es más que suficiente, como decía Marcelo, esta cuestión de economía procesal, esto que yo llamo esta mala aplicación de economía de justicia. O sea, porque esta persona es un peligro. Sí. Vayan levantando la mano si quieren hacer otra pregunta. Marce, ¿terminaste? Doctor, ¿usted cuántos años después del caso, digamos, tomó contacto con el hecho e hizo la exhumación del cadáver?
No, no hubo exhumación, No. recordá Ah, eso. pensé El que había caso, habido. no, eso lo dije de entrada, pero como fueron tantas cosas, Sí, se seguramente ve que abrumé con el entendí contenido. más. Sí. El caso fue en el 2011. Yo lo Ajá. tomo en el 2013, mediados, o sea, antes de la feria de invierno del 2013. Trabajamos todo el 2013, 2015. El caso va a juicio oral, Mm. lo correccional. Se definen 4 audiencias, 5 audiencias, con la incompetencia que declara la juez en lo correccional, y a partir de ahí comienza la peregrinación en cámaras Claro. hasta que vuelve en 2018, recién, o sea, 7 años 7 años después, después. vuelve en 2018 a la palestra, en el Tribunal Oral Criminal, o sea, donde Criminal. realmente correspondía que fuera juzgado y donde de hecho Claro. terminó viendo condena firme. 7 años después. 7 años después, exactamente. Y con perpetuo para todos. Sí, lo leí ahí en el fallo. Ajá. Muchas gracias, doctor, un gusto. Por favor, un placer y a sus órdenes. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más que tengan? Vamos, que es la oportunidad. A ver quién se anima. Bueno, creo que fue bastante clara la disertación del doctor. Estamos en ya casi una hora más o menos de que, no, 2 horas van a ser de que empezamos, 1 hora y media de que empezamos. No se cortó, por eso no nos dimos cuenta, hoy siguió todo el de largo. Yo creo que, bueno, que valió la pena la clase de hoy como para que tengamos un acercamiento un poquito más adecuado. Acá me gustaría hacer una pregunta a Omar que está Sí, Marce. relacionada es una pregunta que yo conozco, pero la respuesta para que la des a los médicos. El tema de, bueno, una cosa es la pericia que nosotros hacemos en una etapa de instrucción, y bueno, y este caso se resolvió a raíz de tu intervención ya para lo que es el juicio oral. Claro. ¿Qué diferencia podemos tener en esto para que ellos conozcan o saber dónde estamos parados bueno, mira, tengo que hacer una pericia, tengo que presentarla ante una UFI, ante un juzgado de instrucción, y después me encuentro con un juicio oral para adelante, ¿no? Sí, a ver, vos me conocés, Marce, laburamos juntos hace muchos años ya, y vos sabés cómo soy de hincha pelota, de hecho, con las pericias, o con las cosas De de hecho, poner en la pericia, incluso al punto de que vos a veces no querés que escriba. exactamente. Pero De a hecho, veces te complico demasiado la vida. acá lo comprometemos para que no tenga la amabilidad de pasarnos una pericia escrita como para que la podamos analizar entre todos, ¿no? Para adelante. No, Así y que, lo que estaba pensando era, a ver, esto lo podríamos plantear como una clase práctica, una clase dinámica. En este mismo tiempo, con estas mismas características, tomar un caso real o imaginario, como el que acabamos de desarrollar, y donde yo no les voy a decir si es real o imaginario o de dónde lo saqué, y les voy a ir dando los diferentes parámetros. Y por qué ustedes tienen que ir determinando por qué pueden llegar a proceder de tal modo o de tal modo o de tal modo. O sea, por ejemplo, 3 respuestas. lo vamos te comento, está haciendo la frutillita del postre acá porque nosotros es la última clase, hoy concluimos con el Bueno, curso, pero tenemos un nuevo curso donde se han anotado muchos, que se trata de este taller de redacción jurídica, que por ahí te puedo convocar ahí, si les parece a todos. Si quieren hacer una nueva clase, la hacemos, yo no tengo problema, de forma gratuita, pero capaz que en el otro curso ya adecuamos también con otros, bueno, la otros. redacción jurídica es fundamental. No se olviden que nosotros, como médicos, somos los que articulamos el lenguaje de la medicina, un lenguaje de una película, por decirlo de algún modo. Siempre trato de relatarlo del mismo modo para que quede claro.
O sea, le estamos dando el lenguaje de una película traducido al juez en fotogramas. Porque el juez ve en blanco y negro y nosotros vemos en movimiento y color. Entonces, no es que la visión del juez sea mejor o sea peor. Incluso puede ser más aguda que la nuestra, pero el modo de ver que tiene el juez es distinto. Entonces, si el modo del juez es diferente, nuestra función es traducir. En un principio siempre nos decían, cuando teníamos poca experiencia, tienen que hacer una pericia que no vaya a juicio oral. O sea, y yo siempre llevando la contra en todo, Marcelo sabe que soy un tema, yo siempre decía que el juicio oral es mi mejor instancia de poder explicar qué está pasando, por qué pasó, y de poder darle al juez un panorama que escrito no lo va a tener nunca. Entonces, de ese modo, yo siempre preferí ir a juicio oral, o prefiero al día de hoy ir a juicio oral que quedarme solamente con la presentación de la pericia. Porque uno puede defender determinadas cosas y más de una vez el juez puede basarse en conclusiones donde queda prendido de una y desprecia las otras. Es lo que se llama su leal saber y entender. O sea, porque el juez, o sea, el juez dice lo que el derecho dice, o sea, interpreta la situación de derecho que el derecho le da. En cambio, nosotros, al ser científicos, y no estoy desmereciendo al juez, o por lo menos a algunos, al ser científicos, planteamos la reproducibilidad del método. Ustedes habrán visto en esta pericia, Marcela lo mencionabas cuando lo leíste, que dentro del tribunal colegiado, 2 de los jueces encuentran todo positivo y contestes para determinar una relación causal directa entre los eventos que llevaron a la muerte y la muerte en sí mismo, la muerte como evento, y otro de los jueces encuentra todo contestes para generar todo el sufrimiento clínico, pero no encuentra la relación con la muerte. O sea, se murió porque la vida lo sorprendió, la muerte lo sorprendió mientras estaba vivo. Entonces... Esta pregunta fue específicamente para plantearles un desafío nuevo, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Que es como cuando uno empieza a escribir en la máquina, ¿no? Hay aquellos que empiezan a escribir en la máquina mirando el teclado con los 2 dedos, con los índices, ¿no? Y así van a ser para siempre, porque la realidad es que es muy difícil cambiarlo. Cuando uno empieza a escribir en la máquina con todos los dedos y mirar el teclado y empieza de cero, cuando terminó de aprender, aprende de esa manera. Esto pasa lo mismo. ¿Por qué les cuento esto? Porque el abogado está habituado, cuando el abogado los consulte, los contrate para una pericia, está habituado a la necesidad de un papel. Entonces, ustedes van a hacer un buen desarrollo escrito, porque aparte van a cursar el curso con nosotros, pero además de eso, van a hacer un buen desarrollo escrito y el abogado le va a alcanzar ese desarrollo escrito. ¿Qué pasa? Porque el abogado también piensa en pasos, en procesos. El abogado quiere, por ejemplo, en un delito en el que está defendiendo a un imputado, quiere que esto se termine. Entonces, con una pericia de usted, que usted le diga, no fue él, ya está, lo presenta y se terminó el asunto. A veces se termina el asunto ahí, a veces no. Cuando pasa ese asunto al juicio oral, cuando pasa a la otra instancia penal, nos encontramos con que ese perito no tiene las capacidades para defender oralmente ese escrito. Entonces, ustedes cada vez que hagan una pericia tienen que imaginarse también defendiéndola dentro de lo que es un juicio oral. Entonces va a ser infalible. Bueno, Mar, creo que no te queremos sacar mucho más tiempo. ¿Alguna palabra por favor, Marcelo, más para acá los jóvenes noveles? Noveles, no, a ver, futuros colegas, de los cuales te pido por favor... Algunos lo son, ojo, porque dejes... estamos en un curso, algunos lo son y... Bien. Bien, les pido por favor que les dejes la forma de poder ubicarme, no tengo ningún problema. Si están trabajando, les puedo dar una mano.
puedo contar con ellos para que hagan otras cosas también. A ver, esto se hace caminando, esto se hace en el día a día. No nos sirve de nada la informática, la comunicación y demás, si después de esto no hay una traducción en el papel y en el silloncito donde nadie nos presta un cigarrillo. Cuando estamos declarando. Entonces, lo que yo pienso al respecto es seguir en contacto y recomendarles lectura. Lectura, 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 lectura. Van a actuar sobre todo, salvo alguno que le interese, trabajo, familia, accidentes y demás, pero siempre la gran meta es buscar las ligas mayores, civil y penal, que son los fueros, por otro lado, más lindos. Piensen, abran la cabeza, escuchen a los abogados, pero sobre todo lean a los abogados porque son tan falibles como nosotros los médicos. O sea, cada cual en su profesión puede equivocarse. Entonces, los abogados pueden leer libros de medicina y así todo no comprenderla, o pueden circunscribir una duda. Nosotros podemos ampliar nuestro conocimiento médico de ser relativamente cuadrados a tener un conocimiento que sea más amplio, más rico y donde en lo procesal podamos comprender el porqué de lo que estamos haciendo. Desde el encabezado de la autopsia hasta por qué ponemos la firma a la derecha o a la izquierda según quien firme y cómo saludamos y a quién saludamos cuando cerramos la pericia. De mi parte, Marce, Muy bien, Omar. Si vos me permitís, te voy a agregar, y por si favor. los alumnos quieren, te agrego con tu celular al grupo que tenemos. Desde ya, con mucho Así gusto. lo tienen como para consulta, no hay ningún problema. Así que Genial. bueno, gracias, Omarcito. Gracias por todo. ¿Puedo hacer una pregunta última? Bueno, ¿cómo no? Todo bien. Si el doctor puede. ¿Cuánto juega ser médico legista o no serlo? Digamos, yo no soy médica legista y por ahora no pienso estudiar, pero... A ver, ¿en qué sentido cuánto juega? Si me pudiera clarificar un poquito la pregunta. No, a ver, veo que como Claro, que porque... hay cosas que parece que escapan a lo... no sé, yo soy médica de familia encima. Sí. Estoy lejos de lo quirúrgico y de las autopsias y todo eso. Entonces Sí. digo, me parece que me voy a sentir un poco perdida si me toca pericias así raras que de algo que no voy a saber, digamos, para dónde salir. Mirá, acá yo entiendo, bueno, que obviamente no es necesario, pero es recomendable ser médico legista. Esa sería la respuesta, ¿no? Hay una recomendación, pero... Claro. Lo que sí, bueno, obviamente que vos en tu experiencia podés hacer la pericia que corresponda, ya con el solo hecho de ser médico vas a ser perito cumplido este curso. Y no obstante eso, también algunas pericias no se hacen con una sola disciplina, ¿entendés? Lo que pasa es que te va a constreñir, porque, por ejemplo, si yo como abogado tengo que... ¿Cuál es tu especialidad, me dijiste? ¿Médica de familia? Médica de familia soy yo. Bueno, si yo tengo una pericia, entre tantas que tengo, que me toque medio, capaz que me conviene contratarte a vos, porque sabés específicamente del tema, pero yo voy a buscar un médico legista. ¿Por qué voy a buscar un médico legista? Porque yo sé que tengo la amplitud para poder representarme en todas las disciplinas que pueda tener. Después, obviamente que hay especialidades que son distintas, ¿no es cierto? Porque, permíteme, te interrumpo un segundito, Marce, porque me parece importantísima la pregunta, porque uno, a ver, obviamente que habla desde el lugar donde pone su corazoncito, ¿no? Claro. Uno también termina siendo un ser humano y ve las cosas de un determinado modo. Y aquí no existe una obligación de ser médico legista, sino de tener el conocimiento cabal y certero, no digo acabado,
porque creo que el conocimiento acabado, si seguimos estudiando, en realidad nos va a llegar con la muerte, no antes. Yo creo que, por ejemplo, en tu caso, siendo médica de familia, me da la impresión, que no teniendo el gusto de conocerte personalmente, pero muy seguramente muchas cosas de la medicina de familia han tenido que cambiar drásticamente tu enfoque con la reforma del Código Civil, de los códigos del niño, de las incorporaciones que se realizan. La ley de violencia de entonces, género. La ley de violencia de género. Entonces, me parece que hay cosas donde creo que vos nos podrías dar una clase mucho más larga de la que yo acabo de dar, pues solamente basada en tu expertise. O sea, como le estoy haciendo yo en este momento, me siento y hablo. ¿De qué hablo? Y hablo de lo penal porque ustedes leyeron una pericia mía o una integración pericial mía que llevó una condena. A ver, así como tuve fallos a favor, también he tenido fallos en contra. Y una cosa que no nos tiene que ganar ni a abogados ni a médicos es el triunfalismo. O sea, fallaron en contra, bueno, tenemos siempre la posibilidad de la revancha. Hay que ver cómo se comporta nuestra contrapartida, por eso es que es importante trabajar con abogados que nos representen también. A ver, yo como perito, si Marcelo, más allá del lugar que cada cual esté representando, pero no me cuida, yo puedo terminar procesado, inclusive, y a instancia solamente de la negligencia que pondría Marcelo en su lugar. Como Marcelo puede terminar perdiendo un juicio que ya tenía, pero regalado, cocinado, atado, ya tenía la botella de champán atrás de la puerta, y lo único que va a hacer es partirme la cabeza porque yo no rendí lo que tuve que rendir como perito. Y todo eso sometido a una tercera figura, como hablábamos, que es la de una persona que está situada más arriba que Dios y que el resto de los mortales, obviamente. Le hace el juez. Viene Dios, después viene el juez, después viene Dios, ampliamente por debajo, ¿no? Tras un largo camino, y después venimos los mortales comunes, sujetos pasibles de derecho. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a que estas son las reglas del juego, nos gusten o no nos gusten, y vos, siendo una idónea, por ejemplo, podés no ser médica legista, está perfecto, pero si, por ejemplo, a mí me toca una pericia de familia, yo te buscaría a vos, no conociendo o sí, no importa, a otro médico de familia, porque vos esa pericia la harías, yo puedo complementarla con otro lugar desde lo psicológico, desde el aporte psiquiátrico, desde el desarrollo, del neurodesarrollo, desde los afectos, si hay menores, desde montones de cosas, y ambos seríamos los médicos firmantes. Y tendría un peso y un sostén que no tendría una pericia solamente firmada por vos o solamente firmada por mí. No sé si queda claro. Sí, sí, sí. Esto es lo bueno de tener esta... Esto es lo que yo pensaba, de que yo haría tales y cuales cosas, y hay otras que pienso que no haría haciéndolas. Y por ahí, con esto que vos me decís, de qué tipo de casos por ahí yo podría ser útil, ahí sí me siento más cómoda. No, pero a ver, ese es un mundo amplísimo, o sea, es tan amplio como la medicina, porque sencillamente es traducir la medicina a otro mundo distinto que es el jurídico, y lo cual obviamente no es poco, porque son dos mundos distintos. O sea, yo estoy estudiando Derecho ahora y cumplo 50 en febrero. Ya me lo estoy tomando así con mucha calma, pero estoy estudiando Derecho, porque es una carrera que me gusta mucho. Pero eso no deja de hacer que yo pierda mi norte como médico legista.
O sea, disfruto de lo que hago, en ese sentido. Bueno, siempre igual, obviamente el conocimiento, o sea, vuelvo a decir, es recomendable la especialización de médico legista porque te abre otras puertas, otros caminos, ¿no? Obviamente. No quiere decir que vos, siendo médico legista, no te enfoques exclusivamente también en lo tuyo, pero también sos médico legista. Yo creo que es recomendable. No sé cómo será la cursada, los tiempos, lo que sale, no tengo idea, pero yo como médico lo haría, la especialización en médico legista, si me quiero enfocar en lo que tiene que ver con pericia, porque hay muchas variantes también que a veces te pueden, y capaz que te encontrás con que dentro de ese mundo hay una posibilidad para ampliar lo tuyo que no la viste anteriormente, creo yo, no sé, eso como todo, a mí también, yo soy abogado, a mí me preguntan, ¿qué sos? ¿Abogado de qué? ¿No? Lo nuestro es más sencillo, ¿no? Pero la verdad que yo soy abogado de todo. Yo puedo hacer todo. Si hago derecho penal es porque me gusta, no porque no puedo hacer familia, porque no puedo hacer... Yo sé que lo de ustedes es distinto, pero la realidad es que me permito hacer a veces una sucesión porque bueno en plata o por lo que fuera, más allá de que yo soy abogado penalista. Esa es la cuestión. No me gusta hacer jubilaciones, no me gusta. Lamentablemente no lo haría, no lo hago ni lo haría, y cuando mi viejo tuvo que hacer jubilación se la pasé a una colega. También tenemos esa posibilidad, esta interdisciplinariedad que nos da y el mantenernos comunicados. O sea, como decía el doctor, él tiene mucha experiencia y la experiencia te va trayendo nada más que vínculos, contactos, gente que uno va viendo, y bueno, eso también es parte de ser médico legista o perito. Entonces, yo creo que esto sirve mucho, el tener a vos te conocen, Malvina, como ahora es médica de familia. Bueno, el día que alguno de los médicos que maneje otra cosa diga, mira, me tocó un caso, lo voy a llamar a Malvina, porque, como decía el doctor, el complemento hace que seamos más fuertes, ¿no? En esto. Así que esto es una comunidad a partir de ahora. Ya lo tenemos, ya tengo varias comunidades que en algún momento tendríamos que hacer voy a hablar con el colegio para hacer una cena con todo. Mar, estás invitado también, cuando se pueda estar cerca. Bueno, Marcito, muchas gracias. Muy bien. Doctores, ha sido un placer. Si alguien quiere preguntar algo más, lo que quiera. ¿Listo? ¿Nadie más? Nadie más, Omar. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Como siempre, un placer. La verdad que siempre que Omar participa en algo de lo que yo hago, siempre me llevo mucho salario, sería, ¿no? Como algo importante. Así que bueno, espero que a ustedes también les haya gustado. Lo dejamos a Omarcito, si querés quedarte, Omar, no hay ningún problema. Estoy tratando de comunicarme con Daniel Manetti para que podamos... A ver, dame un minutito a ver si lo llamo, qué pasa. Porque él quería salir en esta última clase, pero justo lo llamaron de cuerpo médico para realizar unas acciones. Y bueno, y les mando un saludo también, Blanco. Acá está el doctor. A ver, ¿llega bien ahí? Omar, ¿lo ves bien, Dani? Sí. Bueno, acá estamos. Sí, con todos. Acá estamos con todos, ¿eh? ¿Qué haces, Dani? Bueno. Y hay un conocido tuyo acá, que te lo pongo en primera plana. ¿Lo ves? ¿Lo llegás a ver, no? Dani? Habla. No. Ahí está, ¿y ahora? El Dani Manetti. ¡El profesor Ledesma! ¡Gran maestro! Bueno, ¿cómo anda? Acá estuvimos viendo un poquito de la pericia que te conté, pero más que nada ya llevamos casi 2 horas de clase, así que yo no lo quiero tampoco, lo quiero liberar, pero... Yo me estoy haciendo homicidio, por eso no puedo con un link. Les contaba eso. Bueno. Así que era para que lo saludes y que ya estemos, bueno, en la última clase, así que nos vamos a seguir conectando por el grupo. Sí, desde luego, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Así que, doctores. Bueno, acá estamos, me encuentran laburando a full. Así que, gracias a Dios, bien. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Estoy segurísimo de que sí. Les va a servir. Y bueno, y después cualquier cosa quedamos siempre en contacto. Esto no es para ahora nada más. Quedamos en contacto permanente.
Así que Este es el inicio. saben que pueden contar con nosotros. Dice. Qué sé yo, muchas gracias por la paciencia también de soportar, de que particularmente lo hablo por mí, ¿no? De que no entiendo mucho medios modernos y que bueno, me he tenido que acomodar, mejor dicho, me acomodó Marcelo. Bueno, tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Por lo menos, vuelvo a repetir, hablando por mí. Espero que les haya sido provechoso. Yo estoy casi seguro de que sí. Esto es una herramienta importantísima que tienen en las manos ahora para su futuro, ¿no es cierto? Para su futuro laboral. Y para poder, obviamente, ganar un poco de prestigio, que estoy seguro que no le falta, pero en el aspecto pericial, ya netamente trabajando directamente con eso. Así que bueno, gracias por todo, nuevamente. Chao, Dani. Y gracias por la paciencia. Gracias, Dani. Un abrazo a todos. Chao. Bueno, más que nada para que lo saluden. Y bueno, yo también les deseo buena suerte. Estamos conectados por el grupo. Vamos a tratar de ir mandando todo lo que podamos. Ahora les vamos a mandar las pericias que tengo separadas para mandarles, que no se las quise mandar antes para que no se pongan a verlas y tengamos esta cuestión de que, bueno, de sorpresa. Así que ahora la van a analizar. Cualquier duda que tengan me avisan. Cualquier trabajo que agarren me avisan también, como para que podamos asesorar acá con el doctor o en lo que tiene que ver con la parte del derecho. Y bueno, Cualquier duda en lo laboral que tengan, me avisan, pueden contar conmigo siempre, sin ningún problema. Así que bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer, doctores. Hasta luego.